Curso de Criminología. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 2. Objeto de la criminología, la criminalidad. La criminalidad es el objeto de la criminología, es decir, el material al que se dirige la investigación. Sobre esto no existe duda entre los estudios. Surge, sí, en cuanto a su extensión y contenido, veamos unos ejemplos. 2.1. Enfoque jurídico penal. Desde el punto de vista jurídico penal, dícese que la criminalidad equivale al total de hechos punibles, delito y contravenciones, cometidos en el tiempo y espacio determinado, y al total de infractores dentro de los mismos límites. Crimen es, entonces, lo descrito así en la ley penal, y criminal, quien es declarado responsable jurídicamente. Coinciden, pues, el objeto del derecho penal y el objeto de la criminología. Por este motivo, se dice, por ejemplo, que la norma penal posee la única noción admisible del delito, que solo es delincuente el declarado culpable, y que el personal recluso constituye auténtica representabilidad de la criminalidad. 2.2. La peligrosidad. A más del delito conforme al derecho penal, instruye como objeto de la criminología las llamadas conductas antisociales, predelictivas o fronterizas al delito. Desde esta óptica es también criminal aquel comportamiento o modo de ser que con probabilidad conduce al hecho punible. Mendicidad, prostitución, alcoholismo, oposición política, vagancia, etc. El material de trabajo que esta criminología se integra por delincuentes, jurídico, penalmente hablando, y por personas que según sus características físicas, psíquicas, sociales, culturales, políticas, etc., constituyen o pueden constituir una contingencia para el conglomerado, por lo cual la ciencia se debe orientar a evitar el peligro de reincidencia, peligrosidad criminal, y el peligro de delito, peligrosidad social. 2.3. La desviación. Según este criterio, la criminalidad equivale a total de conductas desviadas. Ejemplificando, por conducta desviada se puede entender: 1. Aquella que se aparta de las normas jurídicas o sociales por exceso o por defecto, cuantitativa o cualitativamente. Es un punto de partida estadístico y su base es la falta de aproximación a las mayorías o el alejamiento de ellas. 2. Desvinculación respecto de las normas que se refieren a la posición social, la permanencia a cierto estado, estatus. Implica un determinado comportamiento, rol. Desviación significa entonces falta de armonía entre estatus y rol. 3. Conducta desviada como comportamiento así definido por los otros, el que una acción u omisión sea divergente, depende de aquello que los demás piensan de ella. Así, la desviación es un problema de descripción y de adscripción hecha por las mayorías. En general, se afirma que la desviación puede ser predicable de 1. Individuos que se diferencian de los modelos físicos, fisiológicos o intelectuales predominantes, como los enanos o gigantes, los deformes o los débiles mentales. 2. Personas que infringen reglas religiosas o ideológicas mayoritarias y que rechazan la ortodoxia, como los apóstatas, los herejes, los traidores, etc. 3. Sujetos que vulneran las normas jurídicas, como homicidas, estafadores, etc. 4. Individuos cuyo comportamiento no es correspondiente a la definición cultural de salud mental,
los psicóticos, neuróticos y psicópatas. 5. Personas que rechazan los valores culturales dominantes, bohemios, suicidas, toxicómanos. 2.4. Los derechos humanos. Su violación o puesta en peligro en el objeto de la criminología. Los derechos humanos, ciertamente difíciles de concretar como materia de investigación de la criminología, dadas sus características de estéreos e invisibles, pueden ser relacionados con 1. Los derechos y garantías básicos plasmados en los convenios sobre derechos humanos, por ejemplo, los pactos de New York, San José y Roma. 2. Los derechos y garantías recogidos por las constituciones políticas y las leyes penales, sustantivas y procesales. Desde ese punto de vista, la criminalidad se presenta cuando 2.1. Son quebrados por acción o por omisión los deberes que los tratados internacionales imponen a los estados, por ejemplo, si no implementan lo necesario para buscar la resocialización de los condenados. 2.2. El sistema penal es injusto si desconoce los derechos de los grupos étnicos. 2.3. La constitución política o las leyes establecen u otorgan derechos, pero el Estado no facilita su ejecución. Por ejemplo, si no hace lo necesario para implantar un efectivo derecho de defensa. 2.4. El Estado, pretexto de defender las instituciones y proteger la sociedad, acude a medidas de excepción con mengua de la locomoción, la opinión, la integridad, la salud, la familia, la conciencia, la intimidad, etc. 2.5. Sentido común. Teorías legas. Sentido común es el campo que nos ocupa, es el conjunto de conocimientos y explicaciones que la población da respecto de la criminalidad. Las teorías legas o del sentido común conciben el crimen como todo aquello que por tal entiende la sociedad, es decir, la opinión pública. En otras palabras, el objeto de la criminología depende de las definiciones construidas por el conglomerado, pues este es el que dice qué es crimen, quién es criminal y qué es criminalidad. 2.6. Los comportamientos socialmente negativos son aquellos que contrastan con las necesidades e intereses del individuo o de la comunidad, siempre que estén válidamente respaldadas, como la sociedad y sus miembros gozan de bienes, derechos y expectativas sustentados políticamente. Si alguien los lesiona, su conducta es socialmente negativa. El concepto esencialmente marxista obedece a planteamientos materialistas y por ello exigiendo conductas negativas dentro de la clase desprotegida. A la criminología importan más las que provienen de los poderosos y afectan a los subalternos, como la criminalidad económica, la organizada y en general los crímenes cometidos por el poder. Las otras, es decir, las conductas desplegadas dentro de los sectores desvalidos, no son de igual trascendencia, porque son manifestaciones específicas de las contradicciones que caracterizan la dinámica de las relaciones de producción y de distribución en una fase determinada del desarrollo económico social. Estos comportamientos en realidad, en la mayor parte de los casos, son una respuesta individual y políticamente inadecuada a las contradicciones, realizados por personas que se encuentran en desventaja social. El concepto requiere una mayor explicación. Es negativa aquella acción u omisión que afecta intereses individuales o comunes, siempre que estén válidamente respaldados. Esto significa que si el bien lesionado es compartido, sentido, admitido por las mayorías,
como algo digno de protección, el reproche a la ofensa es viable. Al contrario, aun cuando el interés aparezca defendido por la ley penal, si no cuenta con suficiente soporte mayoritario, la vulneración carece de respaldo y por tanto la conducta no es socialmente negativa. Así entendida la opinión, merece más reproche el comportamiento de quien ofende los intereses plurales, el derecho al trabajo o a la seguridad ciudadana, que el de aquel que vulnera intereses singulares como el patrimonio económico privado. 2.7. Control social y sistema penal. Entiéndese el control social por el conjunto de mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen, consiguiendo que éstos obedecen sus normas, o el total de las instancias y acciones públicas y privadas, genéricas y específicas, orientadas a la definición, individualización, detención, manejo y suspensión de conductas calificadas como delictivas o desviadas, según se encuentren o no expresamente previstas en un cuerpo normativo formal como pasibles de sanción. El control social es formal, como señalábamos cuando las maniobras hacia el pueblo se realizan como medio del derecho, especialmente el penal, y de las demás instituciones de presión y tratamiento como el legislador, el policía, el juez, el fiscal, la cárcel, etc. Y es informal o extrapenal si la misma tarea es cumplida por la familia, la escuela, la religión, la opinión pública, los medios de comunicación, la economía, etc. Las dos formas de control tienen que ver con la definición de delito y de delincuente, es decir, con el proceso de criminalización. Esto significa que 1. El control social crea el delito al definirlo, nivel legislativo. 2. El control social crea el delincuente al señalar a la persona que va desplegado cierto comportamiento y no a otra que ha cometido conducta similar, nivel policial judicial. 3. El control social se activa diferencialmente por razones de clase. Dentro de esta concepción puede ser incluida la criminología del sistema penal, es decir, aquella que ocupa preferentemente de las finalidades, creación, aplicación y ejecución de ese sector del control social conocida como derecho penal. 2.8. Las situaciones problemáticas. Esta idea sobre el objeto de la criminología se opone al concepto tradicional de delito, que observa como forma, como es representado un hecho, es decir, porque constituye una mera perspectiva catastrófica de la realidad. Ante ello, se postula otra terminología y contenido que, a más de evitar la estigmatización, corresponde a una explicación de los fenómenos entre sí, atendiendo su esencia. Es lo que recibe el nombre de visión anascópica de la realidad. Sobre estas bases y tomando como punto de partida la afirmación indiscutible de que el delito no es el objeto, sino es el producto de la política criminal, se acude a otras voces, actos lamentables, comportamientos no deseables, personas implicadas, disturbios, conflictos, situaciones, problemas, etc., sustitutivas de las tradicionales palabras delito, delincuente, crimen y semejantes. Desde esta óptica, la situación, problema o disturbio es entendida como aquel evento que se desvía de manera negativa respecto del orden del cual vemos y sentimos enraizadas nuestras vidas, con independencia de que este inconveniente se encuentre y no descrito en la ley penal como delito.
En este orden de ideas, el objeto de la criminología sería el conjunto de situaciones que significan separarse del orden comúnmente aceptado. Así, el criminólogo no debería mirar la forma llamada delito, sino el hecho social equivalente a disturbio.